Bienvenidas a todas a Crecer con Torá, más un encuentro con estas mujeres tan hermosas. ¿Cómo están todas? Ahí está, estaban hablando de vos. Ahí, Cata. Muy bien, chicas, muy bien. El tema de hoy es bendiciones reveladas y bendiciones ocultas. Mm, muy bien. Bendiciones reveladas está muy fácil, ¿verdad? Las cosas que vemos que son buenas y punto. Qué lindo un día de sol, qué lindo poder compartir la alegría. Bueno, son bendiciones reveladas, no hay mucho lo que hablar de ellas y están claritas así. Bendiciones ocultas son aquellas que nosotros muchas veces no las vemos. Tenemos que buscar. Una persona, por ejemplo, em, pierde un empleo. Le dicen, bueno, estamos sacando personal y bueno, lastimosamente ya no necesitamos de tus servicios. Uy, no lo ves como una bendición, lo ves como una cosa horrible, mira lo que me pasó, ¿verdad? Y después resulta ser, tal vez, ¿no? Que esta persona encuentra un trabajo mucho mejor, muchísimo, que jamás hubiera buscado, porque si tenía el otro empleo no iba a buscar ese. Y ahí se dio cuenta que fue, en verdad, lo que le parecía malo era una bendición oculta que no se podía saber. Está la historia famosa de la vaca. ¿Se recuerdan de la historia? Bueno, hay muchas historias de la vaca. Pero bueno, esa historia de una persona que tenía una vaca y toda su familia em, comía de esto de la leche, hacían yogur, vendían la leche, bueno, y entonces eran gente muy humilde, pero tenían esa vaca. Y era gente que ayudaba también, cuando alguien necesitaba una ayuda, ayudaban. Entonces una vez una persona pasó por ahí y no tenía donde dormir y pidió para si le podían recibir. Y esta familia dijo, sí, mira, nosotros somos muy pobres, lo que tenemos es una vaca y de ahí comemos todos, pero no hay problema, usted bienvenido, puede venir acá. Donde comen 10 comen 11. Y entonces, bueno, se hospedó ahí un par de días y después se fue. Muchas gracias, muchas gracias. Pasó una cuestión de un año, volvió a esta ciudad y buscó esta casita y no la encontraba. Pasó varias veces por el vecindario y no la encontraba. Entonces le preguntó a la gente ahí cerca que caminaba, acá no había una casita, acá justo una esquina, yo vine por acá, no la veo más. Y entonces le apuntaron a un palacio. Digo, ¿cómo que un palacio? Hay un palacio, se transformó. Sí, ellos construyeron un palacio. ¿Pero qué? ¿Se mudaron? ¿Les echaron? No, no, es la misma gente que ahora tiene un palacio. Entonces este hombre no podía creerse. Voy a ir a saludarles. Entonces tocó la puerta y le recibieron. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. Siempre igual, muy atenciosos. Y lo primero que dijo este señor fue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la casa? Veo que acá ustedes tienen un palacio. ¿Cómo en un año tanto cambio? ¿Qué pasó? Y entonces el dueño dijo, ¿sabes qué pasó? Se nos murió la vaca. Oh, pero entonces tenían que estar mucho peor. No, eso es lo que pensamos. Cuando se nos murió la vaca, estuvimos muy tristes, es una desgracia, es una maldición, es una cosa horrible. Y ahora sí que no vamos a tener donde comer. Pero ¿qué hicimos? Una reunión familiar y dijimos, bueno, ya no tenemos la vaca, ¿qué podemos hacer? Y uno tuvo una idea, bueno, yo puedo ir al pueblo a ver si alguien me emplea. El otro tuvo una idea, bueno, tal vez con ese poco dinero que tenemos compramos dos gallinas. Entonces cada uno tuvo otra idea y hubo una dinámica en esta familia que se movieron todos y con eso pudieron conseguir lograr mucho más y llegaron a ser un palacio. ¿Qué quiere decir? La misma idea. Bueno, se aprende mucho de acá. A veces uno se acostumbra a algo, se acomoda y en verdad está perdiendo una oportunidad que podría ser mucho mejor todavía. Entonces, ahora arrancamos el tema bendiciones reveladas y bendiciones ocultas. A veces se puede ver,
rápidamente. Bueno, esta persona perdió el empleo, después de unos meses consiguió otro y se da cuenta, mira, en verdad era una bendición. Otras veces tarda bastante en ver y otras veces no lo vemos. Puede ser que no lo vemos la vida entera, no la vemos, porque ciertas cosas que son muy duras, muy difíciles de explicar, imposibles de explicar, decimos, ¿cómo eso puede ser una bendición? No lo veo por ni un lado. Sí, hay algunas de estas cosas que no la vemos y solo la podemos ver esto cuando venga Mashiach. Pero en verdad todo lo que pasa, lo que nos ocurre, son bendiciones reveladas, ocultas o muy ocultas, pero en el fondo son bendiciones. Bueno, Moshe habla en esta parashá sobre la libertad de elección. La libertad de elección, libre albedrío, que uno puede elegir entre el bien y el mal, porque en muchas cosas uno no puede elegir, pero entre hacer bien y mal sí podemos elegir. Y Dios nos da ese poder de hacerlo, pero Él no es indiferente, o sea, no le da lo mismo. Decir, bueno, Dios te dice, elegí lo que quieras y me da igual lo que vos quieras. Y una cosa es decir, le ofrezco una visita, no sé, una torta de chocolate y una de manzana. Bueno, la que te guste, me da igual porque las dos están bien, ¿no? Pero acá estamos hablando de otra cosa. Elegir el bien y el mal no es lo mismo. Entonces, Dios sí está pendiente y está bien, le importa lo que vamos a elegir, como un papá o una mamá que le enseña al hijo a ser una persona de bien y después llega una hora que el hijo tiene que seguir su vida, ya es un adulto. Entonces tiene su elección, no vamos a estar detrás de los hijos la vida entera. Pero ¿qué queremos? ¿Que elijan para el lado de ser buenos, ser correctos, o para el lado de ser personas, eh, ¿cómo se dice? Mentirosas, engañadoras? No, queremos que sea bien. Entonces nos hace diferencia lo que eligen ellos. Por hablar en elección, vamos a hacer una pregunta, después ya volvemos al tema de las bendiciones reveladas y ocultas. El judaísmo, ¿qué dice sobre la frase siguiente? Que el alma elige a sus padres. El alma, cuando nosotros antes de nacer, ¿será que elegimos quién va a ser nuestro papá y nuestra mamá? ¿Será que decimos, ay, yo quiero caer ahí, ahí, Hashem, y Hashem dice, bueno, ok. Hay gente que dice que sí, que el alma elige. Tal vez estas personas que dicen eso es como para decir, bueno, vos elegiste donde querías, no te quejes ahora, ¿no? Como que hay un motivo por detrás. Porque la verdad es que la Torá dice que no elegimos, no elegimos, no elegimos, pero aceptamos. Una cosa es elegir, elijo, cuál querés es este, ¿no? Y otra cosa es bajar al mundo sabiendo cuáles van a ser nuestros padres y haber aceptado eso. Dios no nos fuerza a una cosa que no queremos. Entonces, nosotros no elegimos, pero lo aceptamos. Em, dice el Rabino Bejaia, dice así, Hashem elige todos los detalles que te van a pasar en tu vida, no nosotros, pero el alma las acepta antes de bajar al mundo. Entonces, ¿cómo es el tema? El alma, que somos nosotros antes de bajar, ¿no? Se nos muestra todos nuestros futuros desafíos. ¿Y cuáles son qué vamos a tener que enfrentar? Y el desafío también puede ser en la familia o el lugar, o todo hace parte de un desafío, ¿no? Entonces, como un paracaidista, ¿no? Que el alma está lista para bajar y se nos cuenta, mira los riesgos, nuestra misión, pero también se nos dice que vamos a tener capacidad de superar. Pueden tener desafíos difíciles, pero la capacidad la tenemos, ¿no? Y ahí entonces el alma acepta. Ahí ya voy a explicar por qué acepta, porque uno puede decir, ay, ¿por qué acepta? Puede no aceptar, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí.
Entonces, acá quiero detenerme en este punto, que el alma sabe en este momento que puede superar todo. Entonces, ¿qué quiere decir que entre la diferencia entre creer y saber? Uno puede decir, yo creo en Dios, otro puede decir, yo sé que hay Dios. Es muy diferente. Creer es como, bueno, creo, tengo una creencia, me parece, lo creo. Es como algo muy abstracto. Saber es que yo lo sé, alguna parte mía de adentro, algo de adentro mío sabe. Dice Maimónides, dice lo siguiente, en el libro Mishneh Torah, empieza con las palabras así. El fundamento de los fundamentos y el pilar de las sabidurías es saber que hay una existencia primaria de cual de todo proviene, que hay un Dios. No dice, Maimónides no dice creer, que el fundamento es creer, dice el fundamento es saber. ¿Y cómo es que yo sé algo? ¿No? ¿Qué es lo que me hace a mí decir yo sé? Yo sé que cuando agarro un objeto y lo tiro, ese objeto va a caer. Pues entonces yo sé de eso, es una sabiduría que la tengo porque fue comprobada, la ley de la gravedad, etcétera. Pero hay otras cosas que uno sabe porque sabe, no se necesita comprobar. Si yo les digo, a ustedes le parece, si le digo a cualquier persona, le parece está bien matar a alguien o golpear a alguien. ¿Está bien? Uno va a decir, no, no está bien. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo probás? No, no hay forma de probar, es algo que vos sabés que es así. Entonces me pueden decir, sí, pero depende de la cultura, donde naces. Hay países lugares a donde son muy agresivos y los chicos también golpean y todo. Pero hay una cosa interesante que esos chicos, antes de aprender a golpear y ser malos y violentos, ellos tienen una inocencia que no aceptaría eso. Sufren, porque yo he visto muchos videos que se les enseña a los chicos a pegar a sus hermanos. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero así es. Y ellos sufren porque no lo quieren hacer. Después de que le exigen que lo hagan, entonces empiezan a absorber ese tipo de cultura y con miedo a ser punidos, entonces lo hacen. Y ahí ya como que tienen una segunda naturaleza. Pero la naturaleza humana no es hacer eso, no es pegar Uno sabe que si mismo el chico sabe que si pega a su hermano, algo no está bien, que él sabe que no es correcto. Uno sabe que no puede robar al otro. Sabes, no hace falta comprobarlo, pues sabes que no es correcto. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Este saber hace parte de las enseñanzas que el alma tiene antes de bajar al mundo. Entonces el alma aprende estas cosas y ya lo sabe que hay por eso sabe que hay un Dios. Uno sabe, listo, creo, no creo, no sabes, ¿no? Es más, saber es superior a creer. Es como una cosa em, asegurada, una confianza total en eso. Entonces, bueno, una de las cosas que el alma sabe, que sabe que va a poder superar, que de algún lugar va a sacar fuerzas. No sabe cómo, pues puede tener un momento de dudas y estar triste y eso, pero la resiliencia y eso está dentro del ser humano. Sí, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué? Porque sabe que de algún lado va a aparecer la fuerza, lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque el alma, antes de bajar al mundo, Dios le dice, vas a tener estos desafíos y que sepas, ¿no? La sabiduría, que vas a tener la fuerza de superarlos. Entonces, ella lo sabe. Entonces, ¿por qué el alma acepta a pesar de saber que va a pasar por algún dolor? ¿No? Hay personas que tienen la vida más fáciles, otras más difíciles, pero todos tenemos algún tipo de desafío alguna vez en la vida. Y ese momento del desafío no es nada agradable y nos duele. Entonces, entonces el alma vio eso antes de bajar. Uy.
está mirando una película, está mirando, wow, yo voy a sufrir en este momento de mi vida. Entonces, ¿por qué lo acepta? Podía decir, yo no quiero bajar para eso. ¿Por qué lo acepta al final? Porque ella ve también el significado y el propósito de ese desafío. Ella ve el porqué, la razón de ser, lo entiende. Es como cuando nosotros acá, en nuestro mundo normal, ¿no? Sabemos que tenemos que ir al dentista o que tenemos que ir a tener un parto, una mujer que tiene que hacer un parto. Y cosas que sabemos que puede doler en algún momento, pero como sabemos que el propósito es para bien, para curarnos o para que nazca un hijo, etcétera. Entonces, ese saber nos hace decir, claro que voy, como que no voy a ir, porque sé que es para mi bien. Entonces el alma dice, yo veo todo eso, pero sé que esto es para bien, es para mi misión, para mi tikkun, para rectificar mi, mi alma, para estar mejor. Yo lo entiendo, entonces no hay ningún problema. Entonces se le muestra la familia que van a ser, su familia. Bueno, sí, si tiene algún hermanito, tías, lo que sea, todo. Se le muestra a la familia con todo lo complejo que puede llegar a ser también. Todo lo que es bueno y todo lo que no es tan bueno. Pero ve la razón. Entiendo, bueno, en esta familia capaz que esa mamá no me va a dar la atención o va a pasar algo, o mi papá o lo que sea, cada uno tiene algún tema, pero yo entiendo que eso me va a servir. Por eso lo acepto. Me va a servir para mi misión en la vida. Y el alma ve la foto completa. Todo para ella hace sentido. Por eso lo acepta. Lo acepta. Pero cuando nosotros nacemos y empezamos a vivir la vida, se nos borra esa memoria. Queda la parte de saber, algunas cosas que sabemos. Sabemos que lo vamos a superar de alguna forma, ¿no? O sabemos que hay un Dios. Esa parte queda, pero la otra parte de que cuando viene una bendición oculta, por ejemplo, como estábamos comentando, y, y entonces esa parte no nos acordamos que tiene, no sabemos cuál es el motivo, no entendemos nada. Entonces nos enojamos con eso, ¿verdad? Porque no nos hace sentido. Pero en el fondo sabemos que tiene un sentido. Porque es cuando nosotros de repente hacemos paz con la situación, es porque decimos, no, algún sentido tendrá. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era solo un paréntesis para el tema de la elección. Entonces, empezándola para allá, dice lo siguiente. Mira, yo presento ante ustedes bendición y maldición. Mira aquí la palabra que estoy diciendo, fuerte, ¿eh? Pero ya lo vamos a explicar. La bendición si cumplen los mandamientos de Hashem tu Dios, etcétera. Y después maldición si no obedecen, si se apartan, si van a seguir otros dioses. Bueno, lo hago bien en resumido, pero así está. Ustedes elijan bendición o maldición. Mira, mira, el pasuk dice completo. Mira es una palabra importante de detenernos. Después la otra palabra es yo, que dice Dios yo. Y después es presento bendición y maldición. Muy bien. Vamos a analizar la primera palabra, que es yo. Cuando Dios dice yo. ¿Qué quiere decir yo les doy ahora? Yo les presento a ustedes bendición y maldición. Porque cuando nosotros a veces pensamos, bueno, todo lo que viene de Dios es bueno, ¿sí? Y entonces lo malo viene de quién, ¿no? Hay filósofos que decían, bueno, una parte va para Dios y el otro lado es el otro, el opuesto a Dios. Pero eso es muy contrario al judaísmo, ¿no? Porque todo viene de Hashem. Y aunque llama la Torah maldición, pero yo llamaría maldición entre comillas, no es maldición exactamente. Acá el pasuk está diciendo, yo les entrego bendición y maldición, o sea, de mí viene todo. Esa es la primera enseñanza. Porque todo viene de Hashem, pero la pregunta es, ¿cómo puede haber semejante dualidad dentro de él? ¿Cómo puede ser cómo puede haber que algo malo venga de Dios? No, no, algo raro que todavía no lo entendemos, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces,
Dice, yo te doy, es que Hashem da los dos. Yo soy la fuente de todo lo que les pasa. No hay otro, no hay otra fuente. Entonces, vamos a interpretar este versículo, ¿sí? De acuerdo a dos traductores que hacen la traducción al arameo. Es muy interesante esta parte, donde hay dos sabios que traducen la Torá al arameo y cuando llegan en ese versículo, hacen la traducción un poco diferente. Entonces, que sepan que el arameo era muy hablado en el pueblo judío durante 15 siglos. La segunda lengua de la Torá es el arameo. Hay muchos textos de la Torá en arameo y la mayoría fueron traducidos por Ónkelos. Ónkelos es un romano que se convirtió al judaísmo. Se hizo un gran sabio, pero él era sobrino de Titus, Tito, el que destruyó el templo. Imagínense lo que era para ese tío ver que un sobrino se convirtió al judaísmo, ¿no? La otra traducción que vamos a ver viene de otro rabino que se llamaba Rabí Jonatán ben Uziel. Era un sabio talmúdico, pero que vivió 50 años antes de Onkelos. Y ellos vivieron dos momentos históricos diferentes y cada uno hizo la traducción de una manera diferente. Vamos a entender algo. Cuando alguien lee una traducción es porque no entiende el original, ¿no es cierto? Si yo estoy en el templo, ahora viene Rosh Hashanah, y quiero leer, entender y no entiendo hebreo, ¿qué hago? Leo en mi idioma, obvio, ¿sí? Y entonces tengo que entender lo que está diciendo. Ocurre que en cada cultura hay palabras que no se pueden traducir exactamente como no hay, porque esa cultura generó ese concepto que generó este idioma. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a leer la Tzedaká, vamos a leer Tzedaká, Teshuvá, Tefilá y Tzedaká, rompen el decreto. Eso se lee en las festividades ahora, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuando leemos Tzedaká, vamos a buscar la palabra en el español, la traducción. ¿Y cómo va a estar la traducción? Va a decir caridad. Ocurre que Tzedaká no es caridad. Ahora, ¿por qué todo el tiempo tenemos que leer una traducción incorrecta? ¿Por qué no la corrigieron? ¿No tuvieron tiempo de corregir el Sidur? ¿Por qué leemos así? Porque no hay cómo, porque si vamos a traducir literalmente, sería justicia. Ahora, si yo hago la traducción literal y o sea, alguien hace la traducción literal y yo, por ejemplo, no sé lo que se da acá y leo en español y voy a leer que la justicia anula un decreto, yo no voy a entender de qué está tratando, porque justicia para mí, en mi ciudad, en mi concepción, justicia es un juez que hace justicia entre dos personas, hago justicia, ¿no? Algo parecido. Nada que ver con el concepto de tzedakah. Tzedakah es ayudar al otro, pero no por caridad, porque es lo correcto. La justicia acá es utilizada para decir que es lo correcto. Lo correcto, ¿me escuchan bien? Que me salió un cartelito acá. Bueno, ok. Entonces, no hay exactamente la traducción. Entonces, mejor hacer la traducción equivocada, pero por lo menos para que la persona entienda de qué se trate. Que la caridad es dar dinero al otro, al necesitado, etcétera, ¿no? Ayudarle con sus necesidades. Entonces, cuando se hace la traducción, se trata de pensar en quién está leyendo para que entienda el concepto. Mejor traducir el concepto y no lo literal. ¿Se entienden? Bueno, ahora vamos a venir acá a Ónkelos y a Jonathan Ben Uziel. Como ellos vivieron en dos momentos diferentes de la historia, medio siglo de diferencia, 50 años. Entonces, la primera traducción era para un tipo de público y la segunda traducción era para otro tipo de público. Entonces vamos a ver cómo hizo la traducción Jonathan Denussier. Cuando llegó a la parte que dice,
te pongo, yo, Hashem, te pongo bendición y maldición. Él dice, te pongo bendición y transmutación, que puede ser transformación también. No dice la palabra maldición. Dice, te pongo o bendición o transmutación. La palabra en hebreo es, perdón, en arameo es hilufa, que quiere decir que él no utiliza la palabra maldición. Y uno podría decir, ah, tal vez porque no quiero utilizar esa palabra es muy fuerte. Podría decir bendición y no bendición. A veces cuando uno no quiere utilizar una palabra fuerte, pero él no utilizó eso. Él cambió totalmente la palabra. Ok. ¿Por qué? Porque maldición es la bendición transformada. En el fondo era bendición, pero que se transformó suena, parece maldición. Un papá le dice al hijo, bueno, no te portaste bien, no estudiaste suficiente, no te vas a jugar fútbol, te tienes que quedar a estudiar. Para el hijo es una maldición eso. Es muy malo, ¿verdad? Pero en el fondo es una bendición porque el papá le está educando. Entonces, en el fondo es una bendición. Por eso que viene la bendición revelada y la oculta. La oculta es esa, que la vemos como una maldición, ¿no? Porque ningún mal viene del cielo, está escrito. Está el bien abierto y el bien oculto y depende cómo la persona quiere vivir. Por eso es nuestra opción vivir la bendición. Hay gente que vive bendiciones como si fueran maldiciones. Tiene cosas hermosas y siempre se queja de ellas. Las vive como si fueran maldiciones. Ay, porque mi casa es muy grande y no la puedo limpiar. Bueno, es una bendición tener una casa grande, pero la vivís como una maldición. ¿No? Cuando tenemos que hacer al revés, agarrar lo que parece malo y traerlo para lo bueno, ¿no? Ok. Y aunque los que hace, él lo traduce literal. Él dice bendición y maldición. Así lo traduce. Bueno, vamos a ver, explicar un poco más esos dos sabios. El primer sabio, el de 50 años antes, él se llamaba Jonatán Ben Uziel. Él hace una traducción que fue llamada Traducción de Jerusalén, que fue hecha en la tierra de Israel. La generación anterior a la destrucción del templo. Quiere decir que el templo estaba en pie todavía. Pero saben que el templo se destruyó antes que se destruyera físicamente, ya estaba mal el pueblo. O sea, había una destrucción interna y después ocasionó la externa. Entonces, era el inicio ya del Galut, a pesar de que el templo todavía estaba. Entonces, por causa de esta situación espiritual, ellos ya no hablaban tanto hebreo. Por eso necesitaba hacer la traducción. Empezaba el Galut ahí, pero había algo que todavía no estaba. ¿Qué era? La gente todavía veía la divinidad en todo. Algo bueno, ay, esto es Hashem. Algo que no es tan bueno, esto también es Hashem. Ellos, a pesar de que empezó el Galut y a pesar de que ellos no sabían tanto el hebreo en este momento, a pesar de todo eso, todavía tenían eso claro, claro. Entonces, si Rabbi Jonatán Ben Uziel hubiese dicho bendición y maldición, no hubieran entendido. Hubieran dicho, ¿qué es eso, maldición? No entiendo. No existe maldición. No hay. Es como que había un rab, me parece que era Rab Zusha, me parece, que, que vivía en una extremada pobreza. Muy, muy pobre era, pero no tenía nada en la casa, como que una mesita y una silla y nada. Y entonces una vez una persona fue al Rebe y le dijo, "Oh, ¿cómo yo puedo aprender a vivir con sufrimiento y no sufrir tanto, ¿no? ¿Cómo puedo aprender?" Y entonces el Rebe le dijo, anda a visitar a este otro sabio que le dije muy pobre. Y entonces él te va a decir cómo. Cuando llegó a la casa, le recibió muy bien, ¿cómo estás? Y cuando vio
qué tipo de ropa tenía, qué tipo de muebles, todo arruinado, todo, una pobreza, extrema pobreza. Le dijo, bueno, yo vine acá porque necesito saber cómo una persona puede vivir así, tranquilo, bien, con tanto sufrimiento. Y este señor le respondió, la verdad no sé para qué viniste, porque yo nunca tuve ni un sufrimiento, nunca tuve nada. Entonces, esta gente de esta generación, de Rabbi Jonathan Ben Uziel, ellos siempre estaban en la época del templo todavía, todo para ellos era Hashem, ¿no? No había una cosa que no, esto no es Dios, esto no sé de dónde viene, no tenían esas dudas. Entonces, para ellos era muy normal leer en la Torá bendición o transmutación, o sea, bendición revelada o bendición oculta. Ustedes elijan, ¿quieren bendición revelada o bendición oculta? Lo entendían perfecto. Muy bien, porque, porque era esa la época donde ellos vivían. Después viene Onkelos. Onkelos, 50 años más tarde, es después de la destrucción del templo. Una generación más tarde, ¿adivinen qué? El galut estaba muy intenso. La gente percibía el mal como mal. La gente se olvidó de esto que todo es divinidad. Ya decían, esto es una maldición. No miraban el bien oculto. Eso está mal, se quejaban y todo eso. Entonces, en esta, ahí sí tenía que traducir de la manera que iban a entender. Que era así, clara, o es una bendición, o es bueno, o es malo. Listo. Así lo podían entender. Por otro lado, esta generación, como también es la nuestra, pues somos continuación de esto, que no es fácil mirar las bendiciones ocultas como tal rápidamente. Tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que el desafío es más grande y el mérito también es más grande. Entonces, volviendo al pasaje inicial, cuando dice, mira que yo te doy bendición y maldición. La primera palabra es mira. La pregunta acá, mira qué. ¿Qué hay para mirar? Podía decir escucha, podía decir te voy a decir algo, te podía decir directamente el tema. ¿Para qué dice mira? Es como, no estamos, la Torá no es una cosa poética que busca un lenguaje lindo. No, la Torá es muy precisa. Por algo lo dijo. Y una de las respuestas es que mirar es la respuesta para todo eso. ¿Cómo miramos? Puede determinar si nuestras vidas van a ser vistas por nosotras como bendición o como maldición. ¿Cómo miramos las cosas? De qué manera miramos a los otros? ¿De qué manera miramos a nosotros mismos? ¿De qué manera miramos lo que nos pasa? Si nosotros miramos lo que nos pasa, bueno, será para bien, para una otra oportunidad. Bueno, entonces puedes tener una vida bendecida. Ahora, si yo miro, no, esto es horrible, a mí me pasa de todo, bueno, mi vida va a ser amargada. Depende cómo yo lo miro, es que voy a dar la categoría a mi vida de una vida bendecida o una vida, a ponerle amargada para no decir otra cosa, ¿no? ¿Quién podía ver las cosas muy para el bien? Era Vilevica de Berdichev. Una vez vio un hombre fuerte y joven que comía descaradamente el día de Yom Kippur. Un banquete hacía. Y entonces pasó por él y le dijo, el Rab Leviza le dijo, ¿estás enfermo? Porque bueno, el que está enfermo puede comer Yom Kippur. No solo puede comer, debe comer. Entonces él dijo, no, no, yo no estoy enfermo, estoy muy bien, me siento muy bien de salud. Bueno, tal vez entonces te olvidaste que hoy es Yom Kippur. Y él dijo, ¿quién no sabe que hoy es Yom Kippur? Claro que sé que es. Tal vez entonces nunca te enseñaron que los judíos no comen en ese día. No, cualquier niño sabe que no se come Yom Kippur. Entonces la Levisa levantó las manos al cielo y dijo, Señor del universo, aquí hay un judío que a pesar de todo se rehúsa a decir una mentira. La manera como él miraba a todos con esos ojos bondadosos, ¿no?
¿Cómo vemos el éxito del otro? ¿Nos sentimos felices o nos genera envidia? Porque imagínate, tu vida va a ser bendecida si te genera alegría, ¿verdad? Como miras. Ahora, si miras con envidia, vas a ser amargado. Todo es como uno mira. ¿Cómo vemos al otro? Decimos tal vez, él es un tacaño, pero yo no, yo me cuido con la plata. Así pensamos. O decimos, ah, esta es una persona antisocial, pero yo disfruto estar sola, ¿no? 2 pesos y 2 medidas, ¿no? Él es un terco, pero yo soy una persona determinada. ¿Será que hago eso? ¿Le miro a la gente así mal y a mí me miro bien? ¿Cómo es el tema? Entonces el pasú trae claro, dice, mira, la forma en que yo veo me traerá felicidad o disgustos, depende de mi mirada. El Rebe, sexto Rebe, Rabbi Yosef Yitzhak, cuando era niño, le preguntó a su papá, que era Rebe, le dijo, papá, ¿por qué tenemos 2 ojos? Y el papá le dijo así, el ojo derecho es usado para mirar amorosamente cuando miras a tu prójimo. Y el ojo izquierdo es para usarlo con cuidado cuando mira los dulces, los caramelos, los juguetitos. Cada hay que saber qué usar para qué lado, ¿no? Que las cosas son diferentes. Entonces, la forma como ves las cosas va a determinar qué cosas ves. Si tu vida va a ser una bendición o va a ser una tragedia, Dios no, o disgustos, ¿no? Dios nos libre. La magnitud de nuestros problemas es muy relativa. Siempre habrá una situación peor y una mejor. Es muy relativo la magnitud. Le ponemos nosotros la magnitud. Y detrás de cada dificultad o de cada queja, en verdad hay una bendición. Por ejemplo, alguien dice, tengo un problema con el vecino. Eso es algo malo, tengo un problema con el vecino, parece, ¿no? Pero detrás de una queja, en verdad hay una bendición. ¿Cuál es la bendición? Que tienes una vivienda, por eso tienes un vecino. Vives en algún lado, no vives en la calle. Entonces, para que te quejes de un vecino, tienes que tener un lugar donde dormir. Tenemos otro que alguien dice, ay, la comida no me salió tan buena. Una queja, me estoy quejando, ¿no? Bueno, ¿y qué hay detrás de esa queja? Una bendición, porque tienes un paladar que puede discernir si salió buena o mala. Hay gente que come y no siente el gusto de lo que está comiendo. Alguien dice, ay, los chicos me dan demasiado trabajo. Bueno, es cierto, te quejas, pero en verdad la bendición es tienes chicos. Otro dice la vida es muy complicada, pero en verdad puedes decir eso porque tienes una vida. Por eso puede ser complicada. O cuando un día le dije a mi hijo chiquito, hace mucho, le dije, ay, tengo dolor de cabeza. Y él me dijo, bueno, mamá, gracias a Dios tienes cabeza. Y por eso tengo dolor de cabeza. Bueno, eso pasa cuando les enseñamos a los chicos cosas. Tienen sus respuestas, ¿no? O alguien te dice, oh, la gente no me trata bien. Es una queja, pero ¿qué hay? ¿Cuál es la bendición detrás de eso? Es que te das cuenta, porque tienes un cierto amor propio, que te das cuenta que alguien te trató mal. Está bueno ese poder detectar eso. Y voy a terminar con un texto que lo leí hace mucho y lo encontré de vuelta. Un texto corto que dice lo siguiente. Si vos tenés comida en la ladera, ropa para vestir, un techo en tu cabeza, un lugar para dormir, eres más rico que 75% del mundo. Si tenés dinero en el banco, algo en tu billetera y algo de cambio, estás entre los 8% del mundo. Si te levantaste esta mañana más saludable que enferma, eres más bendecido que millones de personas que no sobreviven la semana. Lo aleno. Si nunca estuviste en una guerra, en una cárcel, pasaste por una tortura o una hambruna horrible, eres más dichosa que 750 millones de personas vivas y que sufren hoy.
Si puedes leer ese mensaje o podés escuchar, ¿no? Este mensaje. Eres más afortunado de 3 billones de personas del mundo que no lo pueden leer o no pueden escuchar. De eso se trata la parashá Re, de mirar, tener la perspectiva correcta y poder ver que en verdad somos muy bendecidas. A veces son bendiciones claras y reveladas, otras veces son ocultas, pero sabemos. La Neshama sabe que por algo es. Y Besrat Hashem nos va a mostrar que todo fue para bien y lo que no se pudo mostrar en este mundo, algún día también se va a mostrar. Besrat Hashem. Shabbat Shalom a todos.